Buenas tardes con todos. Ahora nuevamente empezamos un programa para analizar lo que son los resultados de esta segunda vuelta electoral en Chile. Aquí estamos junto a Giovanna Valle de Ecuador, Cristian Valareso desde Chile y yo, Catherine Paredes, desde Perú. En este programa queremos analizar desde la perspectiva comparada y conversando también cómo se desarrolló esas elecciones en Chile, la segunda vuelta, que nos ha traído, no sorpresas, porque ha estado bastante cantado de alguna manera los resultados, pero sí nos deja muchos elementos para analizar y lecciones para tener en cuenta también a nivel de la institucionalidad que está mostrando Chile en todos estos años a los otros países. Bien, podemos comenzar, Cristian, para que nos hagas un primer pantallazo de los resultados que tenemos del día de ayer. Sí, hola Catherine, hola Giovanna, ¿cómo están? Sí, bueno, ayer se realizó la segunda vuelta presidencial en Chile, donde resultó electo José Antonio Kast, con el 58% de los votos, en un contexto de voto obligatorio, y así José Antonio Kast se convirtió en el presidente más votado en la historia de Chile, lo que significa un duro golpe para la izquierda chilena que estaba gobernando, además porque Kast también ganó en todas las regiones del país. Entonces es una derrota un tanto dura, contundente, pero lo difícil viene ahora, o sea, saber cómo va a gobernar, cómo va a ser este gobierno de emergencia en el cual él ha enmarcado su campaña presidencial, considerando dos elementos, seguridad y economía. Entonces ahí él tiene que, desde ahora en adelante, tiene que saber construir un cierto capital, ahora como próximo presidente, ya no como candidato, eh, como presidente ya de todos los chilenos y en los próximos días vamos a saber cómo va a armar su gabinete. Cristian, ¿Sí? quería preguntarte, porque justo en los resultados por las diferentes circunscripciones que vi, habían, si bien la diferencia es amplia en casi todas, había la región de Santiago, creo, y otra más, en donde la diferencia no era mucha, era, qué sé yo, 5 o 10% a lo mucho. Mm. ¿Cómo podríamos entender esta diferencia, digamos, de la participación del partido de la candidata Jara en comparación con Kast, que en otras circunscripciones sí arrasó ampliamente? ¿Por qué en Santiago, digamos, era mucho más peso en los resultados de Jara? Sí, bueno, ahí antes de ir a Santiago hay varios, en la región metropolitana, que es donde está Santiago, eh, si sumamos todos los votos, la mayoría es de Kast. Pero también hay algunas comunas bastante populosas, lideradas por alcaldes de izquierda, donde Janet Jara ganó. Y ella en total obtuvo un 42%, lo que yo creo que no es, no es tan malo para una candidata del Partido Comunista. Entonces, si bien fue una derrota contundente, no fue una humillación, por así decirlo, porque tener 42% desde una candidata del Partido Comunista no sé si se pueda replicar en otros países latinoamericanos. Yo creo que es mucho más complejo. Pero sí, Santiago siempre ha estado bien dividido. Santiago siempre ha sido como bueno, es la comuna donde está el Palacio de Gobierno. Digamos, ¿es el Eh, bastión que más respalda al actual presidente o la izquierda misma? Es... no sé si sería como el bastión que más... hay otras comunas que sí respaldan más al actual presidente, como Ñuñoa, por ejemplo, o Maipú. Okay. Sí. Ahora, no sé si quieres agregar algo más sobre los resultados, o Sí, o si sea, podemos... no, es que a mí me parece interesante también señalar que la verdad es que el triunfo de José Antonio Kast no es una cuestión como sorpresiva, o sea, ha sido como la construcción de un camino a largo plazo, que ha tomado mucho tiempo. O sea, él primero fue candidato del año 2017, terminó tercero. Después fue candidato el año 2021 y terminó segundo. Y ahora, 4 años después, vuelve a ser candidato y resulta primero. Entonces, él realmente hizo la pega, como decimos en Chile. Él hizo el trabajo eh, como muy de a poquito y fue sumando mayorías con el tiempo. Y además también, bueno, realizó una campaña muy estratégica, centrándose solo lo importante, dejó de lado
un sinfín de otros temas, que incluso en la elección del 2021 le costaron el cargo, porque no habló de los temas valóricos, del aborto, el matrimonio igualitario. Entonces se centró solo en los temas de seguridad y economía. Entonces eso hizo que muchas más personas votaran por él y lo vieran como una opción viable como presidente. ¿Podrías tú concluir entonces que esto es una victoria de Kast y la derecha que él representa, o es una derrota del gobierno y de la candidatura de Jara? Chuta, Porque son no, como que dos perspectivas, ¿no? ¿Ha sido el mal sí. gobierno o es un buen, o ha sido pues que la gente ha votado por Mm. resignación y porque no quedaba otra y que ya Es tenían que que aquí votar? yo creo que hay que analizar los factores institucionales y el más relevante es que ahora tenemos voto obligatorio. Ah, es cierto, Entonces, eso es algo. sí, y el nuevo votante, bueno, los análisis que están saliendo acá es que el nuevo votante, que no ¿Por estaba quién se acostumbrado a fue? votar, votó derecha. Ah, ok. Y se sintió representado en un principio por Parisi, que es este candidato que salió tercero en la primera vuelta, y luego como que ese electorado que no estaba acostumbrado a votar, no tan politizado, se dirigió a la derecha, y ahí también hay también un voto castigo hacia el gobierno. En cambio, Jara se quedó con el voto más politizado, los que siempre han participado en política, que tienen una ideología más clara, pero no pudo conquistar a este nuevo votante. Entonces yo creo que son un poco ambas cosas, o sea, también es difícil dar continuidad a un gobierno, la gente quiere generalmente rostros nuevos y además está este factor institucional. Bien, mencionaste a los otros candidatos que estuvieron participando en la primera vuelta y que después le dieron el respaldo. Tanto el rol que jugó Kaiser y Parisi en esta segunda, bueno, en lo que va a venir ahora en adelante, se menciona mucho esta posibilidad de formar coaliciones, porque lo que se explica es que en esta primera vuelta no tiene una mayoría, no ha consolidado, digamos, esta posibilidad en el Parlamento, bueno, en este caso en la Cámara, en ambas cámaras, el presidente Kast, como sí fue en su momento o en otras etapas. Entonces, ¿cómo se vislumbra esta posibilidad de armar esas coaliciones con Kaiser Parisi, o Mm. consideras las dificultades o es factible? A nivel histórico creo que han tenido esa posibilidad más viable en Chile, o... Sí, o sea, Chile se caracteriza por ser un presidencialismo de coalición. Eh, Siempre lo ha sido, entonces creo que no va a ser la excepción en esta oportunidad. Ahora, hay un tema importante que es el Partido Republicano, que es el partido de José Antonio Kast, nunca ha gobernado. O sea, recién en el periodo anterior de diputados eligió sus primeros diputados. Entonces yo creo que sí o sí va a necesitar apoyo de la derecha más tradicional, eh, representada en Evelyn Matei, que salió quinta, pero que si bien quizás no tiene mucho apoyo popular, sí tiene experiencia gobernando en dos oportunidades. Entonces ahí yo voy a estar muy atento a cómo José Antonio Kast va a armar su gabinete, como las distintas fuerzas políticas, porque realmente yo creo que él no tiene toda la gente que a él le gustaría para llenar los cargos. Y ahí también está la Justo, duda de si Kaiser se va a sumar o no al gobierno de José Antonio Kast, porque hay otras personas que señalan que a Kaiser quizás le conviene como distanciarse un tanto de este gobierno pensando en 4 años más para ser presidente. Catherine y Entonces ahí Cristian. está la duda, no sabemos muy bien qué va a pasar. Este punto es interesante de las coaliciones, ¿no? Por ejemplo, Noboa, después de los resultados que tuvo en la consulta popular, tuvo la oportunidad de replantear y reconfigurar su gabinete y mantuvo casi todas las figuras que tenía tradicionalmente a su alrededor. Lo único que hizo es mover algunas carteras, y siendo un gobierno de derecha, en vez de llegar a un acuerdo con el resto de derecha, principalmente de la Sierra, no ha logrado hacerlo. Ha sacado a la ministra de Trabajo y ha encargado las funciones del ministerio más complejo al Ministerio de Salud, a la
vicepresidenta de la República. Entonces ha tenido una segunda ola de críticas, por ejemplo, por respecto a cómo usa la figura de la vicepresidenta, ¿no? Por un lado, mandándola a un lugar muy complejo, Israel, y ahora a la otra encargándole el ministerio que más complicaciones tiene y que más rechazo, que más espera tiene por parte del país, ¿no? De los ciudadanos. Entonces sí sería bueno empezar a que piensen en, ya si son gobiernos de derecha, armar esas coaliciones pensando en gobierno a futuro. Al respecto, por ejemplo, hay un elemento que comentabas que me llama bastante la atención en comparación de Chile y también con Perú, es que cuando surge o se instala un nuevo gobierno, como ahora va a ser casi en su momento Noboa, es justamente buscan generarse de los parlamentarios que hayan obtenido, los asambleístas que hayan tenido, aumentar, ¿no? En esa oportunidad recuerdo que muchas veces se jalaron a diferentes figuras de otras fuerzas políticas para poder generar una mayoría, pero a veces incluso se jalan a parlamentarios de otras banderas, incluso de otros espectros políticos. Eso, y sucede mucho también en mi país, que a veces no necesariamente tan ideologizado, tenemos candidatos políticos de diferentes banderas y tratan de juntarlos y arman coaliciones. Pero en Chile se ve eso, o sea, es factible que en este caso Kast logre jalarse gente para, digamos, formar coaliciones del espectro de izquierda. ¿Eso se da o solamente se mantiene dentro de su espectro de derecha? Me parece interesante porque al menos en Perú sí pasa que se jalan de diferentes espectros y arman coaliciones rápidamente, incluso con lo que llamamos transfugismo, ¿no? Que se jalan gente de otras camisetas, como se dice en Ecuador, de otras camisetas políticas y arman unas mayorías. Yo ahora no me dejará mentir, en ese caso también pasa en Ecuador, ¿no? ¿Tu micro lleva? Sí, sí, mucho pasa en Ecuador. De hecho, esta presidencia, Noboa tuvo que arrastrar un montón de independientes, también desertores del correísmo, desertores de otros partidos, y los ha cobijado un poco de tal forma de llegar a una mayoría. Al respecto ha tenido, creo que después de la derrota en urnas, tuvo una segunda derrota, no recuerdo bien la temática de la ley, pero fue una de las leyes que se trataron a posteriori, que tampoco entró a pesar de haber tenido estas coaliciones, ¿no? Entonces ahorita estamos viendo cómo obviamente el golpe contra su popularidad resultado de las elecciones, o hay una cuestión de endogeneidad, ha generado también efectos en sus mayorías en la asamblea. Sí, en el Y caso sí, de... pasa. Y sí pasa mucho, y son famosos los casos de gente que hace camisetazos, se llama acá en Ecuador. Entonces, en la última propuesta de cambio a la Constitución decían que una de las reformas que debe existir en la ley de la democracia o en el Código de la Democracia es que precisamente se castigue el transfugismo. Sí, en el caso de Chile sí ha existido también casos en que suman al gabinete miembros de partidos que no son de la coalición y lo hacen como con un sentido estratégico para sumar apoyos en el Parlamento. Recuerdo el caso de Piñera, en su primer gobierno, que nombró a un ministro de la democracia cristiana, que no era parte del gobierno, y la democracia cristiana, que es un partido tradicionalmente de centro, expulsó a esa persona del partido. Porque como la postura oficial del partido era que ellos eran oposición al gobierno de Sebastián Piñera. Entonces yo creo que lo que más puede pasar ahora es que haya algún ministro o subsecretario de la democracia cristiana, porque tampoco estuvieron tan convencidos con la candidatura de Jara. Entonces, pero sí, no ves a nadie del bando de Jara o del partido de no, izquierda que los... Claro, no. eso es muy diferente en las realidades de Chile con Perú y Ecuador, por ejemplo, que Sí, quería resaltar. máximo alguien de la democracia cristiana quizás esté en el gabinete, sí, quizás como ministro, pero quizás más probable como subsecretario.
Vale. Ahora, podemos pasar a otro punto para conversar. Un poco regresar, porque sí me llama la atención y de repente también podemos ahí hacer un contrapunto con los países vecinos, que era la dinámica de los temas que se propusieron en campaña. Al menos resonó bastante por Perú el tema de las propuestas de CAS respecto a la migración. Y entonces, ¿cómo está prefigurando el escenario de estos primeros pasos que va a tomar el presidente Kass en relación a los países vecinos? Por eso, danos alguna idea de cómo se va a configurar en el corto plazo el ajedrez del gobierno. Sí, mira, súper interesante eso, porque una de las primeras cosas que hizo José Antonio Kast ayer en su discurso, cuando ya se sabían los resultados, fue, por un lado, bueno, un llamado a la unidad, de que ahora ya es va a ser el presidente de todos los chilenos, no solo de los que votaron por él, pero también con una intención de bajar las expectativas de lo que podía hacer su gobierno. Porque quizá al comienzo existían muchas expectativas, incluso él lo decía, oigan, migrantes irregulares, les quedan 98 días para irse del país, que es cuando él asume, el que es el 11 de marzo. Y eso generó una crisis en la frontera con Perú, porque muchos querían salir, entonces después querían volver a entrar, entonces una de las cosas que a mí me llamó la atención en el discurso de anoche fue que trató de un poco como bajar las expectativas o dar cuenta de que todas las cosas que dijo quizá no es como que va a llegar el 1 de marzo y va a ser otro país, sino que eso se va a construir con tiempo. Ahora, sí se espera que ocurra algo con la migración porque es uno de los puntos fuertes de su campaña. Entonces, yo creo que eso va a estar dentro de las prioridades en los primeros 100 días, por así decirlo. Ya. Pero más o menos, ¿cómo vislumbras también dentro de esa estrategia que está vinculada a la seguridad con el tema de la migración y con la necesaria vinculación a los países de fuera, ¿no? En este caso, los países vecinos como tanto Perú como Ecuador? ¿En qué sentido? ¿En términos de la migración? Sí, en términos, digamos, de cómo va a plantear su manejo de relaciones exteriores Sí, a partir de lo que planteó. sí, la verdad es que no es muy claro todavía cómo lo va a hacer. Como te decía, en la campaña, lamentablemente, no se reflejaron muchas propuestas. Hubo una retórica centrada en un gobierno de emergencia y Kast se mostró muy crítico al gobierno actual. Es muy buen opositor, pero distinto es gobernar, o sea, construir algo, proponer algo, y en eso la campaña ahí como que no se centró mucho en esos ámbitos. Entonces no se sabe mucho cuáles van a ser sus políticas. Yo, bueno, no sé si sobre ese punto. Contrario, sí, contrario a lo que presentaría Noboa, él sí dijo vamos a tener un nuevo país y lo dijo hace un año y lo reforzó en estas últimas elecciones, ¿no? Y al respecto, sí hay una preocupación con respecto al tema de migración. Siempre los países vecinos van a generar tensión en cuanto al tema de migración, porque al fin los que están más cercanos a la frontera serán los primeros afectados. Y Ecuador también sería, aunque no esté tan cercano, dado que siempre el dólar es atractivo para las economías de otros países que no son tan sólidas. Entonces, claro, esta es una preocupación que ha tenido el Ecuador desde larga data con Chile y sobre todo con los países vecinos en realidad, ¿no? Perú y Colombia, para ver cómo hacer el tratamiento de las personas migrantes y sobre todo en Ecuador que se ha anunciado su vinculación o su necesidad de colaborar o su intención de colaborar con Estados Unidos en recibir migrantes de Estados Unidos, migrantes ecuatorianos retornados y evitar que sigan creciendo y siendo el país con el mayor número de asesinatos, de violencia. Entonces, claro, es un tema importante para Ecuador, desde luego. Bien, sí, tanto para Perú también, ni bien pasaron estas noticias y las propuestas que planteó Kass más en la primera vuelta, fue resonado bastante el tema de la migración, que se activó todo un protocolo de seguridad también en nuestro país.
Y bueno, creo que ya están habiendo niveles de conversación, tanto con Chile como con otros países, para poder viabilizar, digamos, el tema venezolano, ¿no? Quisiera regresar a unos elementos que sí me pareció bastante interesante y que podríamos comparar con Giovanna de Ecuador. Es a partir de los discursos que dio ayer, ¿no? Habían dos elementos que me llamaron la atención. Era esta comunicación con la misma presidente Jara, con la candidata Jara, y con el presidente, ¿no? Con el presidente Boric, el nivel de institucionalidad, el nivel de poder, digamos, reconocer el triunfo, o en este caso de la candidata Jara, de la derrota, y poder tener la hidalguía. Además también el amplio margen, que era evidente, pero igual no quita valorar ese nivel de simbolismo que se da y transición democrática entre posiciones muy diversas, ¿no? Muy diferentes. Sí. Claro, y que en su momento se atacaban duro, se dicen todo lo que en campaña como es, y después pues hay que dar el siguiente paso. Situación que Chile nos está dando una lección muy interesante. Al respecto, ¿qué nos puedas comentar? Esto siempre ha funcionado así en Chile, entiendo por el tema de la lógica de coaliciones. En el programa anterior también nos comentabas los episodios de las coaliciones y de esta alternancia que se ha dado entre derechas e izquierdas. Si podrías profundizar ello, y Giovanna comentarnos la perspectiva que ha tenido Ecuador respecto a estos simbolismos que se han presentado en Chile. Sí, tal como tú señalas, es como un simbolismo, como una tradición que se ha dado sobre todo en los últimos años por la alternancia en el poder que ha habido desde el año 2010. Y sí, a mí la verdad también me llamó la atención que había harta prensa internacional que está rescatando esta como... Para ustedes es muy normal. Como buenas prácticas entre candidatos que hace 2 días se estaban agarrando, como y ahora se saludaban, se sacaban fotos juntos. Y sí, bueno, hay como 2 tradiciones, por así decirlo. La primera es que el presidente en ejercicio llama al presidente electo para felicitarlo, decirle que el traspaso de gobierno se haga de la mejor manera posible. Y la otra es que quien perdió reconozca que perdió. Y eso lo hizo temprano, el año 2021, cuando José Antonio Kast perdió ante Gabriel Boric. José Antonio Kast reconoció inmediatamente que había perdido. Y eso también fue muy valorado porque habla de un compromiso democrático, de un reconocimiento del servicio electoral que hace un buen trabajo, de una confianza en la institución electoral. Y además también se hace harto que el candidato que perdió visita en el comando, visita al candidato que ganó. Y ayer también Janet Jara fue al comando de José Antonio Kast y lo saludó y conversaron. Sí. Pero sí, es como una de las buenas prácticas que hay en Chile y ojalá que se siga manteniendo, es bien sano. Caterina, si me permite, sí, en Ecuador eso es casi algo impensable. Normalmente cuando hay esto, incluso siendo del mismo partido, por ejemplo, me imagino, recordemos la transición entre Correa y Moreno, no fue tan abierta. Sí, se dieron felicitaciones y todo lo demás, pero no tienen esa práctica de llamarse a felicitar para nada. Y luego los procesos de transición son mucho más complejos, la información no asoma, a pesar de que hay sistemas de gestión documental. Este tema de transición es a nivel ejecutivo nacional y hacia abajo a gobiernos subnacionales es mucho más compleja, a pesar de que ya incluso para gobiernos subnacionales hay una disposición para que obliguen a hacer un proceso de transición, como es una norma que no tiene una sanción, es muy poco probable que eso suceda. En el último caso, en las elecciones en la primera elección de Noboa, hubo un gran festejo, una gran algarabía en su grupo, el resto reconoció su derrota. En estas últimas elecciones, con respecto a la consulta popular y al referéndum, la tónica fue muy diferente, la sede en Quito completamente vacía, lo que hubiera sido una reunión
en Olón, que es el lugar donde tienen la sede la más cercana a la casa del presidente, tampoco fue movida y solo salieron a reconocer la derrota, o mejor dicho, a respaldar los datos ciudadanos, que fue lo que dijo la decisión ciudadana. Lo que dijeron fue el presidente de la Asamblea y la vicepresidenta y la vocera de Cámara, ¿no? Entonces, la vocera del partido en el legislativo. Entonces, no fue más, tampoco nadie se atribuyó el ganarse en las primeras horas. Luego fue sí, la Revolución Ciudadana, movimientos de izquierda, el socialismo, quienes reconocieron haber ganado estas elecciones. Pero claro, no hay una transición ahí. ¿Qué te diré de Perú? Que también en los últimos resultados electorales los márgenes fueron bastante pequeños, reducidos, pero no obstante, igual se presentaron pues, escenas o discursos que, contrariamente al reconocimiento de derrotas o en todo caso de felicitar al ganador, no se dieron, ¿no? Lamentablemente no es una tradición que tengamos en el país. Esperemos cambiar esto. Igual Chile nos deja lecciones interesantes en ese sentido. Y ahora quisiera, no sé si te parece también poder conversar rápidamente, ya para finalizar también, un hecho que me llamó bastante la atención, antes que me olvide, en los comentarios que hizo ayer el presidente Kast, hubo bastante alusión, o hubo una parte que hizo alusión a octubre del 2019, a lo que fue el estallido social, señalando pues que había un tema ok, vamos a ejercer el gobierno, pero que no iban a permitir actos de caos ni vandalismo, mucha alusión a la violencia que ocurrió. En ese sentido, ¿cómo lo está tomando, digamos, esta posibilidad que siempre se suele dar? En este caso, va a estar la derecha gobernando, el rol de la izquierda como una oposición. ¿Cuál es el rol de esta izquierda de Jara? ¿O quién es el líder de la oposición que se va a configurar? ¿Boric se va a guardar? ¿Jara se va a guardar? ¿Quién va a ser la voz cantante? ¿O cómo se configura el escenario? Hablan de una oposición responsable, creo que lo mencionó Jara. Esa es la característica de la oposición que tiene en Chile. ¿Cómo se presenta? Porque una oposición parlamentaria en la asamblea, en las cámaras, pero oposición de calle, manifestaciones sociales, Chile se caracteriza en ser muy, muy visible en este caso, y tal cual Ecuador también, las protestas y las movilizaciones. ¿Cómo podríamos analizar el rol que va a desempeñar la izquierda en Chile? Cristian. Sí, mira, primero sobre lo de octubre de 2019, a mí me llamó la atención que no solo lo dijo José Kast, sino que también Jara. Jara también en su discurso señaló que no vamos a aceptar la violencia. Si vamos a protestar, tenemos que hacerlo de manera pacífica, como un poco señalando como no queremos que se repita lo de octubre. Y por supuesto que José Antonio Kast también nunca avaló las protestas de octubre, porque sí hubo mucha violencia. Eso nos llevó a procesos constituyentes fallidos, que tomaron mucho tiempo. Entonces, ya hay gente que está diciendo que lo que ocurrió en octubre de 2019 y el plebiscito que rechazó la nueva constitución es el nuevo clivaje político en Chile. ¿En qué sentido? Eso es lo que separa como a los candidatos. O sea, la gente se identifica en función de ese rechazo a la nueva constitución. Y ya no el clivaje político tradicional que había sido el plebiscito de 1988 que dio término a la dictadura de Pinochet. Entonces eso como que está cambiando también porque hay una nueva generación de votantes y José Antonio Kast es el primer presidente que votó sí en el plebiscito del 88. Es decir, votó que Pinochet continuara en el poder. Entonces, que alguien con ese historial haya llegado a la presidencia es porque el tema del plebiscito del 88 ya no genera rechazo. Claro, exacto. Entonces hay gente que ya está diciendo que ahora lo que realmente marca la división política, si tú estás en este lado o en este lado,
es lo que ocurrió en octubre y el proceso constituyente. Yo no estoy tan seguro, porque eso igual toma mucho tiempo, construir un clivaje nuevo. Entonces, pero hay gente que lo está planteando como algo posible. Y respecto a la oposición, sí, la verdad es que todavía como que no hay una figura muy, muy clara sobre quién va a ser, como, quién va a liderar la oposición. Como que todavía eso no se sabe. Yo no, a ver, aquí, o sea, quizás sea Boric, pero ¿Tú crees que también, Jara no va a disputarle ese tema de acá a 4 años? ¿O, o mm, simplemente van a cederse? o sea, si yo tuviera que recomendarle algo a Boric sería que no lo fuera, que no fuera la oposición, porque está muy desgastado, está recién saliendo presidente, o sea, creo que como su espacio público tiene como decantar un poquito, o sea, no veo a Boric tampoco liderando la oposición después de ser presidente, o sea, lo veo como difícil. Entonces todavía como que para mí es una incógnita. Una Y nebulosa creo que todavía. quizá alguien desde el Congreso o del Senado, como es un nuevo Congreso una nueva Cámara de Diputados, quizás ahí haya una figura que sobresalga y se posicione como el líder de la oposición. Vale, eso era, bueno, los temas que queríamos acotar. Sí, Giovanna, ¿querías comentar algo? Sí, yo tenía dos cosas. Me parece interesante el tema de clivaje, porque atrayéndole al clivaje ecuatoriano para las elecciones, contrario a lo que uno pensaría, las últimas elecciones que hubo de referéndum, ya no estuvo el discurso correísmo, anticorreísmo, que era lo que dividía en dos la población, porque el correísmo estuvo un poco ausente del proceso de campaña a favor del sí o del no, obviamente a favor del no. Entonces no hubo esa contrarréplica de alguien que sea oposición, y creo que al gobierno le costó mucho adaptarse a este nuevo escenario de no hay correísmo, que hacemos sin la voz disonante del contrario. Eso por una parte. Por otra parte, yo quería reconocer lo que hizo el presidente del Ecuador. Había hecho una felicitación y un llamado al trabajo conjunto, al menos en tres aristas principales que podríamos ubicar que tienen una conexión entre Ecuador y Chile. Por un lado es el tema de la migración, que ya lo hemos analizado. Por otro lado, la minería por proyectos en común. En tercer lugar, la ciberseguridad y la transferencia de conocimiento en cuanto a ciberseguridad. Y esto en Ecuador está muy interesado en virtud de, tenemos un conflicto interno, un conflicto armado interno en virtud del crimen organizado, y esto es fundamental para el caso Ecuador para empezar a reducir estas cifras alarmantes y que nos hacen famosos alrededor del mundo. Y creo que Chile siempre ha tenido este vínculo entre academias de guerra, entre las Fuerzas Armadas mismo, en transferencia de conocimiento. Y una tercera cuestión, que es una cuestión mucho más económica, que junto con la minería es este intercambio de productos, y el tema del manejo de consenso de Brasil, que tiene que ver con el tema de conservación de la biodiversidad, que ha sido una agenda que se ha programado Ecuador desde el 2023 para su regencia en este consenso. Entonces, esos son los temas que le interesan un poco al presidente ecuatoriano de Chile y que ha sido apto para llamar a la cooperación. Vale, sí, tanto Perú, Chile y Ecuador, digamos, estamos entrelazados en una batalla muy fuerte contra el tema de la inseguridad que nos está atacando a todos, la verdad. Tenemos bastantes, incluso podríamos compartir estrategias políticas en cuanto a la lucha contra la inseguridad, y seguramente las cancillerías en ese trabajo estarán muy, muy atentos a trabajar en conjunto. También lo que habíamos comentado, el tema de la migración. Bueno, esos son algunos de las aristas que queríamos conversar a grandes rasgos respecto a ver los resultados de Chile desde una perspectiva comparada tanto de Ecuador como con Perú. Y agradecerte, Cristian, esta labor que hemos tenido tanto en la primera como en esta segunda vuelta. Será motivo para seguir analizando el próximo año cómo se desarrolla todo el escenario político en cada uno de nuestros países.
Ha sido un gusto, Joana, Cristian. Estaremos nuevamente conectados, siempre en Conexión Regional, América Latina en perspectiva comparada. Gracias, buenas noches. Cuídense. Muchas gracias, buenas noches.